ICS Telecom nos va a presentar un proyecto de cartografía en alta resolución para proyectos DVB-H. Constará de modelo digital del terreno, mapas o imágenes, capa de clúster y capa de edificios en 3 dimensiones. Comenzamos por la visualización del mapa. Apreciamos su nivel de detalle realizando un zoom. A continuación, visualizamos el modelo digital del terreno, bien sombreado o mediante paleta de colores. Visualizamos la capa de clúster con sus códigos urbanos de bosque, espacios abiertos, y la capa de edificios, donde volvemos a apreciar su nivel de detalle. Este proyecto es completamente tridimensional. Podemos apreciarlo mediante una vista panorámica en 3 dimensiones. E igualmente podemos apreciar estas 3 dimensiones a partir de un detalle. Observamos los edificios e incluso podemos identificarlos. ICS Telecom nos va a ayudar a crear una red DVB-H. Para ello definimos el entramado celular, el tamaño de célula y el tamaño de toda la red. Definimos los parámetros técnicos de la estación DVB-H. Podemos cargar una configuración previa o podemos manipular estos parámetros. Definimos el tipo de señal, la potencia transmitida, la frecuencia de trabajo, la altura de la torre transmisora, la anchura de banda, el nombre de la estación y otras etiquetas generales. Definimos igualmente el patrón de radiación de la antena, podemos observarlo en 3 dimensiones. Y podemos revisar características como las coordenadas de cualquier estación. Parámetros avanzados, como el control de retardos para una red de frecuencia única, el tipo de modulación, etc. ICS Telecom ubica una estación en cada célula. Automáticamente podemos asignar, por ejemplo, diferentes colores. Pedimos a ICS Telecom que reubique cada estación en el edificio más idóneo y más cercano a cada una de las estaciones. Podemos observar mediante un ejemplo cómo la estación ha quedado ubicada en un edificio. Podemos identificar los edificios mediante códigos de clúster. Pedimos también a ICS Telecom que suprima aquellas estaciones que no pudieron ser ubicadas en ningún edificio. ICS Telecom calculará la cobertura radioeléctrica de nuestra red DVB-H. Comenzaremos por definir el modelo de propagación, que constará de ecuaciones para la propagación en espacio libre, difracción, ocultación de la zona de Fresnel, fenómenos como lluvia, gases, niebla, y efectos multicamino, reflexiones que podrán ser positivas o negativas. Haremos uso también de la capa de clúster para definir la atenuación por absorción en la penetración en edificios o la reflexión en los propios edificios, y ubicaremos los receptores dentro de los edificios.
definimos la altura de estos receptores y el radio de cálculo desde cada estación. Igualmente definiremos cuál es el nivel de señal mínimo para el servicio. ICS Telecom nos muestra mediante una paleta de colores estos niveles de señal. Podemos observar con detalle estos niveles de señal en espacios abiertos, en calles y la penetración en edificios. Observamos mediante un perfil y comprobamos la penetración en edificios. ICS Telecom nos ayudará a buscar la ubicación de gap fillers para nuestra red de VPH. Observamos con detalle una zona mal cubierta. Vamos a identificar esta zona mediante un polígono. A partir de este polígono realizamos un análisis de visibilidad. Podremos indicar qué códigos de clúster queremos cubrir, dónde queremos ubicar los gap filler dentro o fuera del polígono, qué altura tendrán las torres transmisoras. Y finalmente, mediante un mapa de colores podemos observar las zonas con buena visibilidad en rojo o con mala en azul. Por otra parte, a partir de nuestra colección de estaciones, podemos seleccionar cuáles son los niveles de señal y qué porcentaje de cobertura tenemos, por ejemplo, solamente en los edificios, y optimizar el número de estaciones para un determinado porcentaje de cobertura. De manera que podemos garantizar que nuestra red utilizará el número mínimo necesario de estaciones. ICS Telecom analizará las interferencias de nuestra red de VPH en su funcionamiento como red de frecuencia única. Podremos definir cuál es la señal con que nos sincronizamos, la modulación y sus características, los niveles mínimos de protección para nuestra señal, y podremos definir cuál es el efecto de las diferentes señales en sus diferentes retardos, así como las características de la antena receptora a nivel del usuario. A partir de toda esta información, ICS Telecom nos mostrará un mapa indicando las zonas interferidas y mediante una funcionalidad de sonda podremos comprobar cuál es el motivo de esas interferencias en cada uno de los puntos, a partir del mismo tipo de análisis. Otra manera de visualizar la misma información es obtener directamente un mapa de C sobre I para poder valorar las interferencias en nuestra red. ICS Telecom analizará el handover en nuestra red de VPH. Podremos analizar handover tradicional, soft handover, hard handover, y para esto último podremos definir los active set, indicando para cada estación a qué active set o a qué conjunto de